Muy bien. Hoy vamos a comenzar entonces la unidad 2, es la unidad de integrales. Y como todo comienzo de tema, siempre hay como un camino constructivo, hasta que uno lo presenta y lo toma a pleno. En principio, si ustedes recordarán, cuando se definió derivada de una función en un punto, ¿se acuerdan a lo mejor de algún problema concreto, inicial, al que se le quiso dar solución y eso provocó tener que calcular un cierto límite al que después se lo llamó derivada? ¿Cuál fue el problema concreto que uno quería solucionar o que quería ver? ¿Qué se necesitaba hacer para después comenzar todo lo que fue el título derivada? ¿No se acuerdan? ¿Qué se quería calcular en aquel momento cuando ya habíamos visto todo límite y empezamos a transitar derivada? ¿Qué se quiso calcular? Ops, ¿nadie se acuerda? ¿Cuál El es límite del cociente incremental, profe. En realidad, así es como se define la derivada. Pero ese límite viene porque uno quiere plantearle la solución a un problema que se plantea. A ver, ahí el chat. La pendiente, dice Román. A ver, viene por ese lado. ¿Qué se quería calcular? ¿Qué se quería encontrar en un punto de una gráfica, de una función? La pendiente de la recta tangente. Claro, en realidad uno lo que quería era buscar la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Para eso uno planeó esto de buscarle su pendiente a partir de calcular el valor límite de las pendientes de las rectas secantes a la gráfica de la función, donde obviamente me paraba en el punto en cuestión y me paraba sobre puntos que estaban cada vez más cerca de este punto concreto. Bueno, hubo un problema concreto al que se le tuvo que dar solución y esa solución que venía por el cálculo del límite del cociente incremental, a ese límite se lo llamó derivada y a partir de ahí apareció un monstruo de tema que fue derivada. Y ya no mirándolo como la derivada de la función en un punto, sino como función derivada y apareció todo lo que nosotros sabemos de función derivada. Bueno, Mauro, me parece que tenés el micrófono. Después, bueno, originó todo el tema a continuación de derivada. Lo que vamos a ver ahora es una situación concreta también en la que aparece un problema y uno le quiere dar solución a ese problema. Cuando uno plantea la solución a ese problema, se despliega todo un batallón de un batallón conceptual que es el que vamos después a abordar a lo largo de toda la unidad. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema concreto al que hoy se le va a querer dar solución? El problema es el siguiente. Vamos a considerar una función continua sobre un intervalo cerrado, que en principio, para esta presentación, tiene que ser mayor o igual a 0, esa función sobre todo punto en el intervalo. Y vamos a considerar la región que queda comprendida entre el eje X. Recuerden que como la función va a tener valores de imágenes que son mayores o iguales que 0, la gráfica de la función va a quedar por arriba del eje X. Vamos a considerar entonces el eje X. Vamos a considerar la propia gráfica de la función y vamos a considerar un par de rectas verticales, la recta vertical X igual a A y la recta vertical X igual a B. Esas cuatro curvas van a generar una región que es la que está sombreada en violeta y que es la que uno puede describir a partir de la notación de conjunto como los pares XY, donde la coordenada X de todos los pares se va a tener que encontrar entre A y B y la coordenada Y de todos los pares entre 0 y los valores de f de x. De esa región que se genera, nosotros lo que vamos a querer calcular es el área. Pero donde esa función f continua, mayor o igual a 0, puede ser cualquier función. ¿Y cómo calculamos el área de esta región? Sí, hay situaciones, no vamos a negar, de tipos especiales de gráficas de funciones en las cuales podríamos encontrarle la solución al problema
Por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando sobre el intervalo cerrado AB y tengo esta función lineal. Entonces, si origino la región entre lo que sería el eje X, el eje X, la recta X igual a A, la recta X igual a B y la propia gráfica de la función al ser lineal, ¿qué tipo de figura se estaría originando ahí? Triángulo. Ah, Sería un... Perdón, Sara, no te escuché. como un triángulo. En realidad no es triángulo, tiene otro nombre esto. Esto es un trapecio, que está conformado, sí, si quieren dividirlo, por un rectángulo, sería este, y un triángulo, que sería lo que queda por acá arriba, ¿no? Esto. Entonces yo digo, bueno, supongamos que yo sé calcular solo área de triángulos y de rectángulos, porque de esas regiones sí tengo fórmula de cálculo, me puedo desenvolver y puedo calcular el área de toda esta región. ¿Por qué? Porque calculo el área del triángulo, base por altura sobre 2, calculo el área de este rectángulo, base por altura, sumo los resultados y tengo el área de la región total. Así podría seguir con a lo mejor otro tipo de curvas, pensando en la situación, por ejemplo, de que la curva sea a lo mejor el arco superior relacionado con una circunferencia. Entonces, si tengo que calcular el área de esta región, voy a decir, bueno, yo sé calcular el área de todo un disco, no tengo más que dividirlo en dos y tendría el área deseada. Pero también porque la curva gráfica de la función es una curva muy particular. Ahora, cuando estoy trabajando con una curva, en este caso, que lo único que yo sé es que es la gráfica de una función continua y positiva, la región ya deja de tener una fórmula concreta y conocida de cálculo. No lo sé. Entonces, vamos a tratar justamente de dar solución a este problema. Vamos a ir por este camino de abordaje de calcular el área de una región que está generada a partir de esta situación. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el área de la región? Lo que vamos a hacer es de alguna manera buscar una estrategia que me ayude a ir buscando un número que represente un valor aproximado, al menos, al área de la región. Es decir, no tengo una fórmula hoy concreta, digo, ¿cómo hago para calcularlo? Y vamos a hacer lo siguiente. A partir de áreas de rectángulos, que son figuras de las cuales sí tengo una fórmula concreta de cálculo, voy a tratar de buscar una estrategia que me ayude a calcular el área de la región que quiero, pero a través de áreas de rectángulos. Y una vez que encuentre alguna manera ordenada, digamos, de buscar una aproximación al área que busco, voy a tratar de a esa aproximación de mejorarla. Paso tras paso voy a ir mejorando esa aproximación. Y bueno, la idea en realidad se va a entender en la medida en la que uno lo pueda hacer sobre un ejemplo concreto y a eso vamos. Pensemos en esta situación bien concreta. Nuestro intervalo de trabajo, que en principio era el intervalo cerrado AB, ahora va a ser el intervalo cerrado 0,1. La función continua y mayor o igual a 0 sobre ese intervalo va a ser la que está dada por la ley de la función 1 menos x al cuadrado. Y bueno, se genera la región ahora pintada en ese rosa. No tengo una fórmula concreta. ¿Cuál va a ser la propuesta? Dijimos, yo sé calcular, por ejemplo, área de rectángulos. Bueno, ¿y cómo aprovecho el saber qué áreas de rectángulo puedo calcular? Bueno, vamos a hacer esta estrategia. A nuestro intervalo, el 0,1, lo vamos a dividir en n partes iguales, ¿no? En 2 partes iguales, en 3 partes iguales, en 4, en 5. Donde n vamos a llamar justamente a ese número de partes iguales en los que va a quedar dividido mi intervalo. Como yo tengo un intervalo del 0,1, cada una de esas partecitas la vamos a llamar subintervalos. Donde
todos van a tener la misma longitud, ¿no? Entonces empecemos a hacer este proceso. Supongamos entonces que estamos sobre esa situación, el intervalo 0,1 lo divido en dos partes iguales. O sea, el n es 2. Y vamos a tomar la siguiente elección. Vamos a generar rectángulos en cada subintervalo, de tal manera que estos rectángulos tengan, por supuesto, todos van a tener la misma base, porque como mi intervalo original lo divido en dos partes iguales, todos estos rectángulos van a tener longitud 1/2. Estoy partiendo a la mitad. Lo que vamos ahora a designar es la manera en la que vamos a tomar la altura de cada uno de estos rectángulos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar como valor de altura, el valor de la altura, el valor máximo de la función en ese intervalo en el cual yo estoy parada. Entonces, sobre el intervalo 0, 1/2, que es el primer intervalo en juego, al haber dividido a mi gran intervalo a la mitad, la altura me lo va a generar el valor máximo de la función en ese subintervalo. Como la función es decreciente, siempre el valor máximo lo obtengo en lo que sería el extremo izquierdo del intervalo. Entonces considero la función en 1, la función en 1 en este caso va a ser 1, perdón, la función en 0, el 0 es el extremo izquierdo del intervalo, la función en 0 me va a dar 1, ahí trazo un segmentito recto a la altura de lo que vale la función en 0 y genero el rectángulo. Ese es mi primer rectángulo. ¿Cómo calculo el área de ese rectángulo? El área de ese rectángulo va a ser base, 1/2, por el valor de la altura, que es lo que vale la función en 0. Ahora paso al otro rectángulo. En el otro rectángulo le quiero calcular el área, entendiendo que otra vez voy a generar al rectángulo tomando como valor de altura el valor más grande que toma la función en ese subintervalo. Como la función es la misma y la función tiene la característica de ser decreciente, otra vez, sobre este otro subintervalo de base 1/2, la altura la voy a obtener de haber calculado la función en el extremo izquierdo del intervalo. Como el extremo izquierdo es el 1/2, esta altura, este tope en el rectángulo, me lo va a dar lo que vale la función en 1/2. Trazo el rectángulo, a esto le calculo el área. Entonces, bueno, el área va a ser base 1/2 por el valor de la altura, f en 1/2. La función sigue siendo la misma, por lo tanto, la función que era 1 menos x al cuadrado es donde voy a calcular f en 0, donde voy a calcular f en 1/2. Hago la cuentita y la cuentita que tengo es 0,875. En la unidad en la que esté trabajando, digamos. Si es metro cuadrado, si es centímetros, centímetros cuadrados. La pregunta es la siguiente. La suma de las áreas de esos rectángulos, en la forma en la que están generados y la forma que tiene la función, la suma de esas áreas, ¿es igual al área de la región que busco? No. 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 Igual, obviamente, no es. Ahora, ese número que me acaba de dar, que lo voy a considerar una estimación del área que estoy buscando, ¿es una sobreestimación? O sea, ¿me está dando un valor más grande del que busco o es una subestimación? ¿Me está dando un valor más chico al que busco? Sobre. ¿Y por qué me Ah, podrías convencer? Pintando el área de abajo de la función, ¿Y qué verías? que la de los dos rectángulos es mucho más grande. Bien, básicamente eso pasa, que la región que a mí me interesa es una región que queda contenida en la región final que se genera de unir todos los rectángulos. Entonces, bueno, no es el área que busco, no es el área que busco, pero al menos lo puedo considerar como un valor aproximado. Y como yo ya sé que ese valor es una sobreestimación, digamos, es un valor que me está dando más grande al valor que busco,
A esa suma generada de áreas de rectángulo se la va a llamar suma superior, ¿no? Los rectángulos contienen a la región S, por lo tanto esta estimación, digamos, que es más grande al valor que estoy buscando y se la llama suma superior. Voy a seguir, ¿eh? ¿Cuál va a ser la estrategia? En la misma partición de mi gran intervalo en dos partes iguales, lo que voy a tratar de generar es lo que sería una subestimación. Buscar algún número que me sirva de cota inferior al valor del área que busco. Yo ya sé, al menos por la placa anterior, que el área que busco es menor a 0,875. Estoy buscando ahora a alguien que me diga, y por otro lado, el área de tu región tiene que ser más grande a. ¿Y cómo lo genero? Bueno, la estrategia sigue siendo la misma, dividir el intervalo, en este caso en dos partes iguales, solo que ahora los rectángulos los voy a generar considerando el valor de altura, el valor más chico que la función toma en cada subintervalo. El valor más chico que la función toma en cada subintervalo. La función es la misma, la función es decreciente, y el valor más chico, ahora siempre la función lo va a tomar en lo que sería el extremo derecho del intervalo. Por lo tanto, en esta situación, ¿yo qué voy a tener? En mi primer subintervalo, que va desde 0 hasta 1/2, que la longitud es 1/2, la altura me la va a generar lo que la función valga en 1/2, porque sobre ese intervalo es el valor más chico. Genero el rectángulo. En el siguiente subintervalo, que va desde 1/2 hasta 1, la estrategia es considerar como valor de altura lo que la función vale en el extremo derecho. Insisto, porque la función es decreciente y el valor más chico siempre lo obtiene en el extremo derecho. ¿Qué pasa justo acá? La función en 1, donde el 1 es el extremo derecho del intervalo, vale 0. No se genera rectángulo, digamos, eso es lo que sucede, pero yo lo voy a poner igual. Entonces genero la suma de las áreas de los rectángulos que se generan. El primer rectángulo tiene área 1/2 por f en 1/2 más, entre comillas, el segundo rectángulo, que en definitiva no se va a generar, va a tener área 1/2 por el valor de la función en 1. Como la función en 1 vale 0, en realidad esta parte no aporta nada y tengo este numerito. Y ese numerito, que es 0,375, no es el área que busco, pero seguro como valor es más chico al área de la región que busco. ¿Por qué? Porque la generación de los rectángulos ha quedado comprendida dentro de la región de interés. Y a esa suma que se genera de esas áreas de los rectángulos se le va a generar un nombre, así como la anterior fue suma superior, a esta se la va a llamar suma inferior. Simplemente porque las alturas de los rectángulos fueron elegidos tomando el valor más chico que la función asume en cada subintervalo. Entonces, hasta ahora, mucho no sé, pero al menos una estimación tengo. El área de la región que estoy buscando se encuentra entre estos dos valores. Encontré valores aproximados. ¿Cuál es el paso a seguir? Mejorar la estimación. Mejorar la estimación, ¿qué significa? Que esta cota, que es la superior, se haga más chica y esta cota, que era la inferior, se haga más grande para, al valor del área, tenerlo acorralado entre dos valores más cercanos e ir aproximándome cada vez más a lo que sería el valor real. ¿Y cómo lo vamos a hacer a eso? Bueno, manteniendo la misma estrategia, solo que ahora vamos a dividir al intervalo 0,1 en mayor cantidad de subintervalos. No voy a pasar por la separación del subintervalo en 3 partes iguales. Voy a pasar ahora a dividirlo en 4 partes iguales porque es más fácil de reconocer los puntos involucrados en división de este intervalo en 4 subintervalos. Solo por eso, digamos, nada más. Podría haber puesto si n vale 3 y dividir en 3 partes iguales al intervalo. Voy a pasar a 4. Bueno,
Y más que nada para que se note que ha mejorado bastante la estimación. Lo mismo, si ahora consideramos n igual 4, al intervalo grande de 0 a 1 que tiene longitud 1, al dividirlo en 4 partes iguales, todos los subintervalos van a tener longitud 1/4. Entonces el primer intervalo, que va desde 0 hasta 1/4. El segundo va a ir desde 1/4 hasta 1/2. 1/4. Después de 1/2 a 3/4 y después de 3/4 a 1. El primer subintervalo, que va desde 0 hasta 1/4, va a generar un rectángulo que tiene base 1/4 y la altura, como estamos armando sumas superiores, va a ser la función evaluada en el extremo izquierdo, porque la función es decreciente y el valor más grande lo obtiene en el extremo izquierdo. Acá tengo mi primer rectángulo. En el segundo subintervalo, bueno, base 1/4 y la altura, lo que la función vale en 1/4. Ahí obtengo el valor más grande. Listo, se genera el otro rectángulo y acá voy generando las áreas. El tercer subintervalo genera este rectángulo. La base es 1/4 y la altura lo genera la función en 1/2, acá. Entonces acá tengo el valor del área. Y el último, bueno, de nuevo, un rectángulo de base 1/4 y la altura, el valor de la función en 3/4. ¿Listo? Le calculo el área, sumo todos estos numeritos y el resultado que obtengo es esto, 0,78125. También es una suma superior, pero esa suma superior ha mejorado la estimación que teníamos de la suma superior anterior. Bueno, ahora lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a hacer generando para esa partición del intervalo en 4 subintervalos de longitud igual, vamos a generar lo que serían las sumas inferiores, ¿no? La idea es, otra vez, dividir mi gran intervalo en 4 subintervalos y ahora vamos a tomar como valor de altura el valor más chico que la función asume en cada subintervalo. Y ahora la idea es tomar el valor de altura evaluando la función en el extremo derecho de cada subintervalo, insisto, porque la función es decreciente. Se generan los rectángulos, acá justo como siempre en el último subintervalo. El extremo derecho es 1 y la función vale 1, se darán cuenta que no se genera un rectángulo. Sumamos todas las áreas y el resultado que obtenemos es este. Es otra suma inferior que comparada con la que se generó antes, realmente mejoró. Situación en la que nos encontramos ahora. El área de mi región, que en principio habíamos dicho que estaba entre 0,375 y 0,875, la acorralamos entre dos números que ajustan más en la aproximación. ¿Cuál les va a parecer ahora la estrategia a seguir si lo que quiero es mejorar cota superior y cota inferior? Hacerlo con más de n intervalos. Sí. Entonces, bueno, una vez que uno entiende la idea, después ya se hace bastante rutinario, es bastante simple. Acá había alguien que me había escrito, claro, que la n sea cada vez más grande. Bueno, yo ahora voy a ir a eso que dice ahí, ¿eh? Fíjense ahora el dibujito cómo quedaría de las sumas superiores y de las sumas inferiores si divido, por ejemplo, el intervalo de trabajo en 10 subintervalos de igual longitud. Fíjense cómo ya, por haberlo dividido en 10 partes, la suma inferior y la suma superior se parecen cada vez más, ¿no? ¿Cómo se genera eso en GeoGebra? Que está bueno que lo puedan hacer. Primero hay que cargar la función en juego, ¿no? F de x igual a 1 menos x al cuadrado. Bueno, como voy a querer quedarme con ella, pero sobre un intervalo, voy a poner esto.
si estoy entre 0 y 1 menor, la función que quiero es f. Y entonces ahí está la función esta. ¿No? Ahí la tengo. Y ahora voy a poner suma. Acá en bandeja de entrada. Suma. A ver si aparece acá en las opciones. Sí. Suma superior. Vengo, ¿no? Me deslicé por acá. Suma superior, elijo esa. Pongo que la función que quiero es la función f. El extremo del intervalo, 0. El extremo superior del intervalo, 1. Y ahora le tengo que decir la cantidad de rectángulos que quiero generar. Le voy a poner 4 para que vean cómo se generaron los que yo hice ahí en la captura. Y le voy a poner opciones de redondeo que lo haga con 4 cifras decimales. Bueno, ahí aparece la generación de los rectángulos con sumas superiores. Si la misma la quiero con una suma inferior, suma acá, inferior, lo mismo, la función f, el extremo izquierdo del intervalo el 0, el extremo derecho del intervalo el 1, número de subrectángulos, había puesto 4. Bueno, lo genera del mismo color, no se ve nada, por supuesto. Voy a cambiarle el color. A ponerle ahí un azul. La azul tiene que ver con las sumas inferiores y esta con las sumas superiores. Como ponerle color más llamativo el rojo. Bueno, si quiero, ahora puedo pedirle mayor cantidad de intervalos, como el 10. Ahí quedaría la suma superior con 10 subintervalos. Y ya que está, lo voy a hacer también con este, con 10. Están las generaciones, ¿no? Las sumas inferiores. Pero lo importante, fíjense cómo se van aproximando. Vamos a ponerle un número muy grande. Va a estar como difícil hasta mirarlo también. Vamos a ponerle 100. Voy a sacar. Voy a poner a la suma superior, le voy a poner que lo divida al intervalo en 100 partes. Y este también, pero ahora lo hago visible. Este también en 100. Bueno, ¿se dan cuenta estos resultados? Por haberlo dividido en 100 partes iguales, los numeritos ya se recontraparecen. Voy a hacer visible, miren cómo queda. Divino. Sumas superiores cuando al intervalo lo divido en 100 partes. Y estas serían las sumas inferiores. Fíjense que todos los rectangulitos quedan adentro de la región. Y bueno, voy a hacer, a propósito, lo voy a dividir en 1000. 1000. Y este también. En 1000. Miren los números. Súper, súper parecidos. Súper parecido. Bueno, y el dibujo pareciera ser como que me lo pinta ya. Al haberlo dividido en 1000, los rectangulitos están tan pegados uno con otro que no se observa casi, pero ahí va. Cuando empiezo a aumentar, aparecen los rectangulitos muy finitos, pero aparecen. Bueno. Importante entonces es eso, ver que daría toda la sensación que a medida que yo vaya aumentando la cantidad de subrectangulitos que participan, tanto las sumas superiores como las inferiores tienden a parecerse. Hay otra forma también de generar rectángulos, que es esta, la regla del punto medio.
¿En qué consiste la regla del punto medio? En generar, ahora lo vemos en GeoGebra, rectángulos donde en cada subintervalo el valor de la altura lo dé lo que la función vale en el punto medio del subintervalo. En el punto medio del subintervalo. Yo acá les comparto el dibujo. En este caso era el dibujito que veníamos haciendo. ¿Cómo sería la generación de los rectángulos tomando como valor de altura el punto medio, ¿no? Acá, si hubiésemos dividido nuestro intervalo en dos partes iguales, el primer subintervalo es el subintervalo que va desde 0 hasta 1/2. En el punto medio, que sería el 1/4, ahí se toma la altura del rectángulo y se lo genera. En el siguiente subintervalo, que va desde 1/2 hasta 1, el punto medio es 3/4. En 3/4 se toma el valor de la función, se traza ese segmentito y se genera el rectángulo. Acá, dependiendo cómo sea la función, no podría decir si el número que tengo es una sobreestimación o una subestimación, ¿no? Porque, por ejemplo, este rectángulo, el primero, considera en su suma el área de este pedacito y este pedacito acá no está considerado. Acá da la sensación de que este pesa más de lo que pesa acá. Y en este rectángulo, en el área del rectángulo se está generando este sector y no se considera el área de esto. Habría que ver la comparación entre las dos áreas. Digo, con esta técnica, digo, encontré un valor aproximado al área de la región que estoy buscando, pero no sé si es una sobreestimación o una subestimación, ¿no? Bueno, y les dejaba acá mismo también lo que sería el PDF, cuál sería la forma de incorporarlo en el GeoGebra. En vez de poner suma superior o suma inferior, se pone suma rectángulos. Esto lo voy a dejar. Suma rectángulos. La función es la f, el extremo inferior es el 0, el extremo superior es el 1. Voy a tomar número de rectángulos 4. Y la posición del rectángulo inicial dice, básicamente tengo que entender como dice acá, la posición del rectángulo inicial es un número que va entre 0 y 1, cosa de que si yo le pongo un medio, va a decir que de su extremo inferior va a estar a la mitad de distancia del intervalo en el que está, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces acá voy a poner un medio. Y ahí se generan estos rectángulos. Bueno, y así pueden, ¿no? Uno si quiere, en vez de 4 poner 10. Se genera esta suma. Fíjense que la regla del punto medio, como solamente con haber dividido al intervalo, no es que ni que sea siempre mejor, peor, nada, solo en este ejercicio, por haber dividido el intervalo en 10 partes, el número que obtengo en su suma es muy parecido a los que obtuve con los otros dos, pero al haberlo dividido en 1000. Es como que compensa bastante lo que no cuenta con lo que sí cuenta en la suma de las áreas. Nada, un detalle que tiene esta función, ¿no? Fantástico. ¿Qué hay que hacer ahora? Toda esta estrategia que se hizo de cálculo de aproximación del área de una región comprendida en estas condiciones, hay que formalizarla. Hay que escribirla más general. Hay que buscar alguna forma de poder brindar un camino que me termine de decir efectivamente cuánto va a valer el área de esa región. Lo que sí nos dimos cuenta, al menos en esta generación que hemos hecho con una primera cantidad de rectángulos, es que a medida que yo
el intervalo de trabajo lo divido en mayor cantidad de subintervalos, las sumas superiores y las sumas inferiores se van aproximando cada vez más. Entonces vamos a ir por ese lado, el aumentar la cantidad de subintervalos. Y cada vez que yo digo, bueno, voy a tomar subintervalos de mayor, voy a tomar mayor cantidad de subintervalos, el aumentar una cantidad, que esa cantidad sea cada vez más grande, es porque estaría hablando de qué en algún momento. Hay una cantidad que es el número de subintervalos que la voy a hacer cada vez más grande. Eso da la pauta de que esto en qué se va a convertir en algún momento. Límite. En un límite y seguramente infinito. Ujú, perfecto. Bueno, ya vamos como formando la cabeza en lo que va a venir. Para hacer este camino más formal, necesitamos recordar la notación sigma, que es la notación de sumatoria, que ustedes la tienen. Aquel que ya está recursando la materia lo ha visto mucho, y si no, aquel que es la primera vez que la ve, este símbolo de sumatoria lo vio en cálculo 1 cuando vio qué tema. A ver si se acuerdan. Polinometelo. Eso. Bueno, así que hagan un poco esa memoria. Nosotros tenemos acá el símbolo de sumatoria que nos ayuda a poder compactar en una notación muy pequeña, a lo mejor la suma de 100 números. 1000, 1.000.000. Es bueno tener el uso de esta simbología para que el espacio que se ocupa sea menor, para tener una forma acotada de poder escribir una suma de gran cantidad de términos, donde se entiende que tengo un índice, que es el que va a ir cambiando desde, en este caso, 1 hasta n, ¿no? Puede ser que el comienzo del subíndice acá sea otro número, qué sé yo, 3. Bueno, no importa. Lo que diga acá es el primer valor que toma el subíndice y lo que dice acá es el último número que asume el subíndice. Y después, en función de cuál sea la cuenta que esté involucrada acá adentro, va a ir cambiando el término en la suma a medida que va cambiando el valor de K. Eso ya lo habían visto en polinomios de Taylor, no es nada nuevo lo que digo. Entonces, si yo quisiera descomponer esta sumatoria, se supone que yo debería decir, bueno, el primer índice de la sumatoria es 1. Entonces, el primer término en la suma es A sub 1. Sumo el siguiente. El siguiente es cuando K vale 2. Entonces esta expresión es A sub 2. Fantástico. Sumo. Y así voy sumando hasta que el último término en esa suma es el que se obtiene de haber reemplazado el subíndice K con el numerito n. Ahí se tiene la suma total. Propiedades, que está bueno que las tengamos en cuenta porque las vamos a usar. Si yo sumo, fíjense acá, la sumatoria con i de 1 a n de C es igual a n por C. Acá, el subíndice, que en este caso ahora en vez de llamarse K se llama I, no aparece acá. Entonces yo me pregunto, cuando el subíndice I toma el valor 1, ¿qué valor toma el término que aparece acá en la sumatoria? No tengo nada que reemplazar por I. Entonces queda con ese valor de C constante. Le voy a sumar. El segundo término en la suma, ¿quién es? Y el que surja de haber elegido i igual 2. Cuando tomo i igual 2, me fijo cómo queda esta expresión. Resulta que la expresión queda igual, porque no hay nada en lo cual yo necesite reemplazar la i por 2. Entonces sumo más c. Más, siguiente, cuando i vale 3. Cuando i vale 3, acá de nuevo no encuentro ningún i en el cual tenga que yo reemplazar la i por 3, por lo tanto el valor es constante. Y así sigo hasta que llego a que i vale el número n, donde tengo que sumar c otra vez. Entonces estoy sumando c más c más c más c más c. ¿Cuántas veces? N veces. Por eso esto es n por c, que es lo que aparece acá como resultado. Supongamos que estoy en esta situación. Tengo que hacer la sumatoria con i de 1 a n de c por a sub i. Bueno, en esta sumatoria voy generando los términos.
Cuando i vale 1, reemplazo acá por i1 y me queda c por a sub 1. Más el siguiente término en la sumatoria, cuando i vale 2. Cuando i vale 2 me queda c por a sub 2. Más cuando i vale 3 y me queda c por a sub 3. Y así sigo hasta que el último término en la sumatoria es cuando i vale n, o sea, es c por a sub n. Me doy cuenta que en todos estos términos aparece la c, factor común, y entonces me quedaría a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n. Bueno, esta suma es la que yo puedo escribir de manera compacta de la forma sumatoria con i de 1 hasta n de a sub i. Y por eso se prueba entonces esta otra propiedad que tienen las sumas. Bueno, no es que yo voy a perder mucho tiempo con esto, sí es algo que lo vamos a utilizar. Si tengo una sumatoria de elementos que están vinculados por una suma, es la suma de las sumatorias. Y bueno, con la resta, por supuesto, lo mismo, con el menos ahí adelante de la sumatoria que acompañe. Estas propiedades las vamos a usar en lo que va a seguir. Estos resultados no tenemos que probarlo, son resultados que obviamente se demuestran a partir de, como ahí dice, inducción matemática. Es un método de prueba para fórmulas que van a depender de números naturales. No va a ser algo que nosotros demos el método de inducción matemática, es solo decirles, miren, estas fórmulas se pueden demostrar a partir de inducción matemática. No lo vamos a hacer, pero sí vamos a usar el resultado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que sumar los primeros n números naturales, suma que se puede escribir de esta manera a partir del símbolo sumatoria, la suma de esos primeros n números naturales va a dar como resultado esta cuenta, n por n más 1 sobre 2. Es decir, si tengo que sumar desde el 1 hasta el 100 los primeros 100 números naturales, la cuenta va a ser 100 por 101 sobre 2. ¿Se entiende? Entonces yo sumo 1 más 2 más 3 y así sumo todos los números naturales hasta el 100. Esto es 100 por 101 sobre 2. Suman los primeros 50 números naturales. Bueno, la cuenta va a ser, resultado final, 50 por 51 sobre 2. Si yo quiero sumar los cuadrados de los primeros n números naturales, expresión que con sumatoria se escribe de esta forma, la cuenta final se va a obtener de hacer este producto, esta división. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esto lo vamos a considerar, no lo vamos a probar, ya lo vamos a dar por hecho. Y si quisiera sumar los cubos de los primeros n números naturales, la fórmula final que me da la cuenta de esa suma es n por n más 1 sobre 2, lo mismo que había tenido antes acá, pero todo al cuadrado. Esta cuenta, de nuevo, la vamos a usar en algún momento. Podría mostrar un montón de otras fórmulas. Yo solo me estoy quedando en esta placa con las sumas que pueden llegar a aparecer en estos ejercicios iniciales de integrales, ¿no? Yo ahora solamente estoy dando esas tres, porque con esas tres considero que va a ser suficiente para lo que nosotros vamos a trabajar. No necesitan otra cosa más. Porque después vamos a ir por otro lado en el desarrollo de integrales, un lado en el que las sumas van a empezar a no ser necesarias hacerlas. En principio, hoy sí, porque estamos introduciendo el tema. Así que bueno,
sepan que estas fórmulas existen, las vamos a usar en algún momento. Y les decía, vamos a construir al menos para este ejemplo, algo más formal. Alguna manera más genérica de generar las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Cuál va a ser ahora la propuesta? Fíjense el título, ¿no? Límite de sumas finitas. Porque las sumas superiores son sumas finitas. Tienen cada vez más términos, pero son finitas, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos acá esta, que ya parecía una cosa como con continuidad, era la suma que se generaba por dividir a mi intervalo en 1000 subintervalos. Sumo 1000 números. Una finita, la suma es finita. Bueno, la idea es ir considerando a qué tienden esas sumas finitas que estamos calculando. Y particularmente nos vamos a parar en lo que serían las sumas inferiores. Las sumas inferiores, que eran las azules, esta, para no poner un número tan grande, voy a volver a poner ese 4 que teníamos donde se veía muy bien cómo se generaban esas sumas inferiores, ¿no? Los rectángulos que se van a generar son rectángulos que quedan por debajo de la región, o sea que están contenidos en la región. Volvemos entonces al ejemplo inicial, la función es la misma, el intervalo es el 0, 1, y vamos a calcular esto, el valor límite de las aproximaciones del valor del área usando sumas inferiores. En cada subintervalo, el rectángulo que se genera es de evaluar el valor más chico que la función asume en ese subintervalo. Y como la función es decreciente, el valor más chico siempre lo obtiene en el extremo derecho. Derecho. Entonces, bueno, consideremos de manera general que yo voy a dividir a mis intervalos 0, 1 en n subintervalos. N subintervalos. Esos subintervalos, ¿qué longitud van a tener? 1 sobre n. En general, cuando uno trabaja con un intervalo que no necesariamente sea el 0, 1, si mi intervalo es el AB, y lo voy a dividir en n subintervalos para luego generar n rectángulos, lo que voy a hacer es tomar b menos a dividido n, y esta va a ser la longitud de cada subintervalo. Todos miden lo mismo. Y miden esto, b menos a sobre n. Y es eso lo que nosotros vamos a llamar delta x. En nuestro intervalo, que es el 0, 1, b es 1, al que le resto a, que es 0, sobre n, eso es delta x, 1 sobre n. Pero de manera general sería b menos a sobre n. Entonces todos los subintervalos van a tener longitud 1 sobre n. Entonces, ¿cómo los genero? Bueno, desde 0 voy a 1 sobre n. Después de 1 sobre n a 2 sobre n. Después de 2 sobre n a 3 sobre n. A 4 sobre n. A 5 sobre n. Y así hasta que vaya a n sobre n, que va a ser el extremo final del intervalo, que es el 1. De manera genérica, me voy a parar en un késimo subintervalo. Es como si yo generara acá el késimo subintervalo. El késimo tiene como extremos k menos 1 sobre n, k sobre n. Fíjense, el primer subintervalo, el extremo derecho es 1 sobre n. El segundo subintervalo, el extremo derecho es 2 sobre n. El tercer subintervalo, el extremo derecho es 3 sobre n. Entonces, en el késimo intervalo, el extremo derecho es k sobre n. Y la altura de cada uno de esos rectángulos va a ser justamente evaluar f en ese k sobre n, que es el extremo derecho, porque genero suma inferior. ¿Qué es lo que va a quedar como cuenta? Ahora, fíjense esta situación.
El dibujo de la función, acuérdense, era así. 0, 1. Estoy dividiendo todo el intervalo en n partes iguales. En el primer subintervalo, la longitud de la base es 1 sobre n. 1 sobre n. Y el valor de la altura, lo que la función toma como valor en el extremo derecho. Y el extremo derecho, ¿quién era? 1 sobre n. El valor de la altura. En el siguiente subintervalo, otra vez, la longitud del subintervalo es 1 sobre n. Acá, la base. La altura ahora es la función evaluada en el extremo derecho. F en 2 sobre n. Y así voy a seguir en cada subintervalo hasta que llegue al último, el último que es este. La longitud del subintervalo, otra vez 1 sobre n, la base. Y la altura, la función evaluada en el extremo derecho, que va a ser la función evaluada en 1, que surge de ser n sobre n. Esto es 1. Cuando uno ve todo esto que está acá, resulta que esa suma se puede compactar en notación de sumatoria. ¿Por qué? Miren esto, ¿no? Yo me doy cuenta que de todos los términos involucrados, 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n es un número que aparece común. Acá está el número común. Y los términos que van acompañando es f en 1 sobre n, f en 2 sobre n, f en 3 sobre n, f en n sobre n el final. O sea que es f en evaluar la función en k sobre n, donde este k es un índice que va cambiando desde 1 hasta n. Y eso es lo que me permite poder escribirlo en esta notación compacta de sumatoria, que es la que ustedes ven acá. Sumatoria con k de 1 a n de f en k sobre n por 1 sobre n. ¿Qué es lo que quiero hacer? Sacarme de encima este símbolo sumatoria. Quiero saber la expresión cerrada de la suma, como por ejemplo pasaba en esos casos que yo les dije que se demostraban por inducción. Yo tenía estas fórmulas cerradas en donde aparecía el símbolo sumatoria, pero se podía probar que la suma daba tal cosa. Acá, en estos resultados, el símbolo sumatoria no está más, porque es el resultado. Bueno, eso es lo que quiero para mi sumatoria. Cuando ahora digo, bueno, pero ¿quién era la función? ¿Quién era la función evaluada en k sobre n? Digo, la función evaluada en k sobre n, no me olvido que f era 1 menos x al cuadrado. Bueno, f en k sobre n, ¿quién va a ser? 1 menos k sobre n al cuadrado. Y acá ustedes verán un inocente, 3 puntitos suspensivos, que marca todas las cuentas internas que hay que hacer para llegar a que la sumatoria, como está escrita acá, realmente da esto. Yo voy a hacer 2 pasos de cuentas que después les van a quedar para ustedes. Entiendo, por supuesto, que no las van a hacer ni hoy ni mañana, pero sí después de que pase el parcial el próximo miércoles, presten atención, ¿no? Supongamos que yo necesito resolver esta cuenta sumatoria con k de 1 a n, paréntesis, 1 menos k sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Todo lo que de k no depende, para mí es una constante. Entonces hay algunas fórmulas que habíamos visto hace un rato que decían que, por ejemplo, acá tengo este 1 sobre n. Este 1 sobre n está siempre multiplicando todos estos términos. Puede salir afuera de la sumatoria. Entonces esto yo lo puedo escribir así. 1 sobre n, que sale fuera de la sumatoria, por la sumatoria con k de 1 a n de 1 menos k sobre n al cuadrado.
Siguiente paso. La sumatoria de una resta, también por una de las propiedades que vimos antes, se puede escribir como la resta de las sumatorias. Entonces acá escribo 1 sobre n, paréntesis, paréntesis, paréntesis gran. Esta sumatoria de resta la separo en dos sumatorias. Sumatoria con k de 1 a n de 1 menos sumatoria con k de 1 a n de k sobre n al cuadrado. La primera sumatoria, la que está acá, ¿cuánto da? Estoy N. haciendo. A ver. Perdón, ¿qué me decías? No te escuché. N Claro, por N por 1. exactamente. Estoy haciendo 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? N veces. O sea, esta sumatoria ya la resuelvo. Da n. Esta que está acá. No lo voy a hacer completo. Yo voy a parar ahora. Porque quiero que después lo hagan ustedes. Esa sumatoria, donde acá aparece k sobre n al cuadrado. El índice de la sumatoria es k. El n no. Entonces, si yo en vez de escribir esto como k sobre n, todo al cuadrado, lo escribo así. K al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Qué va a pasar con ese 1 sobre n al cuadrado? Otra constante. Es una constante. Y puede salir fuera de su sumatoria, no de cualquier lado. ¿No? Bueno. Y después me va a quedar la sumatoria con k de 1 a n de k cuadrado, sumatoria de la cual conocemos resultado final, porque lo vimos en esas tres fórmulas que se demuestran por inducción. De esa manera, y acá por supuesto pongo puntitos suspensivos porque van a continuar ustedes, van a encontrarse que les va a quedar una expresión donde la sumatoria ya no está más. Van a sumar expresiones donde van a aparecer la n en el numerador, en el denominador, sumarán, y la expresión cerrada con la que se van a encontrar es esta última. 4n cuadrado menos 3n menos 1 sobre 6n cuadrado. Pero para llegar a eso digo puntos suspensivos. Yo hice hasta un cierto punto, ustedes van a terminar eso. Ya sé. Entonces, ahora saco un poco de espejo. Lo que yo ya sé ahora es que cualquiera sea la suma inferior que me genere para esta función, donde divido a mi intervalo en n partes iguales, la suma de esas sumas inferiores me da este resultado cerrado. Y la idea es que ahora la cantidad de subintervalos yo la quería ir aumentando. ¿Qué les parece que va a venir ahora? Porque esta es, si por ejemplo yo divido a mi intervalo en 10 partes iguales, las sumas inferiores se van a poder calcular por hacer esta cuentita. 4 por 10 al cuadrado menos 3 por 10 menos 1 sobre 6 sobre 10 al cuadrado. Si yo quiero hacer ese n que sea cada vez más grande, ¿qué les parece que voy a hacer ahora? Para n igual 1000, Límite de n, ¿cuando tiende a qué? infinito. Sí. Lo que voy a querer ver ahora es este número, ¿a qué tiende cuando n tiende a ser cada vez más grande? Sí voy a hacer una salvedad. El n acá involucrado es número de subintervalos. O sea que el n tiende a ser cada vez más grande, pero es un número natural, ¿no? Por ahí nosotros cuando hacemos límite, cuando x tiende a infinito, el x es una variable real que tiende a ser cada vez más grande. Pero bueno, salvo esa salvedad,
esa aclaración, lo que vamos a calcular es igual el límite y nos vamos a manejar de la misma manera en que nos manejamos con cálculo de límite, en donde lo que hacemos es calcular todas las estrategias que sabemos. En este caso, por ejemplo, para calcular este límite, si ustedes recuerdan, no hay que andar haciendo L'Hopital ni nada. Este límite, ¿cómo se resolvía? Límite, cuando n tiende a infinito, sacábamos en el numerador y en el denominador qué expresión factor común adelante. No quiero N lo... al cuadrado. Claro, entonces yo saco n cuadrado arriba, acá me queda 4, menos 3 sobre n, menos 1 sobre n cuadrado, sobre, y acá como justo es el único término, no es que saco, lo dejo igual, qué sé yo, ahí. Eso me permite a mí simplificar los n al cuadrado, y cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, o sea que todo mi numerador tiende a 4. Abajo me quedó el 6 solo, o sea que el resultado de esto es 4 sobre 6, o sea que es 2 tercios, que es el resultado que uno pone acá. ¿Mm? Así que, conclusión, el límite de estas sumas inferiores, donde todos los intervalos se han generado por dividirlos en partes iguales, da 2 tercios. 2 tercios sería este numerito del que se hablaba acá, 0,66, ¿no? Uno se da cuenta que esas sumas que estaba generando, o sea que esta era de 4 partes iguales nada más, supongamos que le ponemos los 1000 que veníamos haciendo, la cuenta, obviamente, tiende a parecerse mucho ese 2 tercios. A ver si le pongo, ¿qué pasa si le pongo en vez de 1000, 10.000? A esta que era la suma superior, también, en vez de 1000 que tenía, 10.000. Y esta, que también era de 10, vamos a ponerle 10.000, que era la de la regla del punto medio. Miren cómo los números se van pareciendo a ese 0,6666, que es el 2 tercios. ¿Mm? Bueno, con esto no digo nada. En todo caso, da la impresión o parece que el área de la región es 2 tercios, y más aún cuando uno lo que hace es evaluar el límite de las sumas superiores. Y el límite de las sumas superiores también les va a dar 2 tercios, que también es otro ejercicio que van a tener que hacer. ¿En qué cambia el desarrollo de lo que yo hice acá? Que como son sumas superiores, en estos subintervalos, el valor de la altura me lo va a dar evaluar la función en el extremo izquierdo. Eso cambia un poco, sí, la presentación que se tiene acá. Porque ahora en vez de ser f para generar las sumas superiores, para sumas superiores, va a ser la sumatoria con k de 1 a n de f en k menos 1 sobre n por 1 sobre n. Que en el paso siguiente sería la sumatoria con k de 1 a n de, paréntesis, 1 menos k menos 1 sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Esta sumatoria puede ser como más dificultosa de calcular, sí, no lo voy a negar, pero la conclusión, que es la que a mí me interesa que después saquemos, es que si yo encuentro esa fórmula cerrada, como se encontró acá para las sumas inferiores, para las sumas superiores, el límite de las sumas superiores también va a ser 2 tercios. Entonces uno dice, bueno,
Acorralé al área de la región por sumas inferiores, donde el límite de las sumas inferiores es 2/3. Acorralé la región de tal manera donde las sumas superiores le calculé el límite y las sumas superiores me dieron 2/3. Entonces el área de la región efectivamente es 2/3. El área efectivamente es 2/3. Ahora, uno dice, todo el tiempo tengo que estar haciendo este tipo de secuencia. Y bueno, en principio sí. Es lo único que sé. Es lo único que sé como estrategia, calcular el área de una región a partir de estimar sumas superiores, sumas inferiores. ¿Mm? Vamos ahora a contar este cuentito para generar lo que como título aparece ahí, sumas de Riemann. Todo eso que nosotros hicimos como camino constructivo, donde hay un problema concreto de querer calcular el área de una región, lo pensamos suponiendo que la función es siempre positiva sobre el intervalo de trabajo. Bueno, en este contexto vamos a pensar que no necesariamente la función va a estar siempre positiva sobre el intervalo. Vamos a pensar en una función definida, en un intervalo cerrado, donde no necesariamente sea positiva. Ahora no estamos calculando un área, pero vamos a usar toda esa estrategia de generar sumas. Y ahora ni siquiera es que van a ser siempre sumas superiores o sumas inferiores. Van a ser sumas que van a tener un título o un nombre muy particular. Entonces, ¿cómo todo lo que se construyó para un ejemplo concreto me sirve a mí para algo más general? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar entonces una función definida sobre un intervalo cerrado, no necesariamente positiva. Vamos ahora a dividir el intervalo cerrado en n subintervalos. Y siendo esta versión más general a la que veníamos dando, esos subintervalos no tienen por qué ser todos del mismo ancho. Entonces, por ejemplo, en este dibujito que ustedes ven acá abajo, yo estoy en el intervalo AB y voy a dividir mi intervalo en n partes, pero no digo que sean iguales. Para dividir el intervalo en n partes, lo que hay que hacer es generar una secuencia de puntos dentro del subintervalo. Esa secuencia de puntos se la llama partición. La partición es un conjunto de numeritos, donde el primer numerito coincide con el extremo izquierdo del intervalo, donde el último numerito coincide con el extremo derecho del intervalo, y estos numeritos están ordenados de menor a mayor, ¿no? x0 menor que x1, a la vez menor que x2, a la vez menor que x3, y así menor que xn, donde x1 lo marco, x2 lo marco, x3 lo marco, y así seguiré marcando los diferentes numeritos que participan en esa partición, y ellos son los que provocan que el intervalo dominio quede dividido en n subintervalos. No digo la palabra de igual longitud. Esa expresión no la uso, ¿no? ¿Cuántos elementos son los que participan en esta partición? Los elementos son n más 1. Parto desde x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y así sucesivamente hasta x sub n. ¿Cuántos elementos son los que participan? N más 1. Porque desde acá hasta acá hay n más este. N más 1. Esos n más 1 elementos provocan que mi intervalo quede dividido en n partes iguales. Y lo que vamos a generar, sí, entiendo que voy a generar rectángulos, pero fíjense qué va a pasar. ¿Cuál va a ser mi estrategia ahora para generar estas sumas? Una vez que tengo dividido mi intervalo en n partes, cada partecita tiene su propia longitud. Antes, cuando dividíamos el intervalo en n partes que eran
iguales, todos los subintervalos tenían una longitud que la llamábamos delta X, ¿se acuerdan? Y decíamos B menos A sobre N. Esto acá no va más, porque estoy considerando que cada subintervalo puede tener su propia longitud. Entonces, el primer subintervalo, que es el que va desde x0 hasta x1, tiene su propia longitud. Delta x1, que ¿quién será? x1 menos x0. El siguiente subintervalo tiene su propia longitud. Delta x2, que ¿quién será? x2 menos x1. Y así sigo. ¿Qué vamos a hacer? En cada subintervalo, vamos a elegir un punto al que se lo va a llamar x sub k estrella. Se lo va a anotar, digo, x sub k estrella, ese punto que se lo puede llamar punto muestra o punto representante. Y en ese punto muestra o punto representante vamos a evaluar la función y vamos a multiplicarla por la longitud del subintervalo en el cual ese punto fue elegido como punto muestra. Si sumamos todos esos numeritos, eso que se genera, que es una suma, recibe el nombre de suma de Riemann para f en el intervalo AB. Suma de Riemann de f en el intervalo AB. A ver cómo quedaría. Pongamos que en vez de que sea esta la función sea ahí. Pongamos que yo cambié la función. Es esta. Dejó de ser positiva sobre todo mi intervalo de trabajo. Y voy a generar, acá voy a poner sumas superiores y las va a cortar al intervalo en partes iguales, pero porque quiero que vean el dibujito. Lo vamos a cortar en 5 partes iguales. Vamos a cortarlo en 6. A propósito. 6 partes iguales. A ver, en 10 partes iguales. ¿Se dan cuenta que ahora cuando la función no necesariamente es positiva, esos rectángulos que se generan pueden quedar por debajo del eje X? Pueden quedar por debajo del eje X. Voy a poner ahí 20. Hay rectángulos que quedan por arriba. Hay rectángulos por arriba del eje X. Hay rectángulos que quedan por debajo del eje X. Esta suma que se generó fue de tal manera que elegí siempre el valor más grande que tiene la función en cada subintervalo. Y bueno, y la función toma el valor más grande siempre en el extremo izquierdo. Y bueno, sobre este tramo, la función es negativa. O sea que la función en esos extremos izquierdos va a ser un número negativo. No estaría calculando un área, porque estoy multiplicando un número positivo, que es la longitud de la base, por lo que vale la función en el extremo izquierdo, que es un número negativo. En todo caso, la gran suma que se genera de todos esos números es la suma, sí, de las áreas, sí, de los rectángulos que quedan dibujados por arriba del eje X, y luego tengo que sumar los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedan por debajo. O sea que acá va a generarse una resta. Eso es lo que quedaría ahora para funciones, por ejemplo,
no necesariamente siempre positivas. Puede pasar que en esa generación de rectángulos los rectángulos queden por debajo del eje X. Y a nivel de aporte en la suma, cada vez que la función en el punto muestra sea un número negativo, esto va a ser negativo, pero se puede interpretar como el opuesto del área del rectángulo que se genera por debajo del eje X. O sea, puedo interpretarlo también geométricamente qué sucede ahí a pesar de que este numerito sea negativo. Bueno, esa suma entonces, generada de esta manera, se la llama suma de Riemann. Por supuesto que hay infinitas sumas de Riemann que se pueden generar, porque al intervalo de trabajo lo puedo dividir de infinitas formas diferentes en n partes y a la vez en cada subintervalo tengo la libertad de elegir como punto muestra cualquier número. Infinitas formas de generar sumas de Riemann asociadas a una función con un intervalo en concreto. Las sumas superiores fueron casos particulares de suma de Riemann. Las sumas inferiores, lo mismo. Las sumas que se generaron por tomar el punto medio, también, fueron solo casos particulares de sumas de Riemann. Solo que recién ahora le estamos dando el nombre de sumas de Riemann, ¿no? Bueno, y acá viene la parte antipática. Vamos a definir lo que es integral definida de una función sobre un intervalo. Vamos a leer de a poco la cuestión. Antes que nada, ¿recuerdan la definición de límite? Es probable que no. A ver acá. Voy a apartar un cachito para que entiendan por qué uso esto. No se asusten porque en realidad esto que estoy escribiendo acá me parece que es correcto que esté escrito, porque es una formalidad, estamos en la teoría, pero la verdad es que no vamos a molestar para nada con este tipo de situaciones en los ejercicios de práctica, así que tómenlo con este cuidado. Hay un concepto que es el concepto formal de límite, que en cálculo 1, en la mayoría de las comisiones, y me incluyo en ellas, decidimos no darlo. Pero que bueno, uno ya transitó todo cálculo 1, algunos de ustedes están ahora recursando cálculo 2, o sea que tienen una trayectoria, una madurez que no se tiene cuando uno está comenzando cálculo 1, y por eso es que uno opta por justamente ese tema ni siquiera considerarlo. Pero ahora siento que sí se puede. Tiene que ver con esto, cuando uno escribe límite, cuando x tiende a x0 de f es igual a L, básicamente lo que está diciendo es que las imágenes de la función se acercan cada vez más a L en la medida en la que x se acerque cada vez más a x0. ¿Eso cómo se formaliza? Para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que siempre que tenga x menos x0 un número que dista de x0 en menos de delta, para todo x que cumpla esta condición, entonces las imágenes difieren de L en menos que epsilon. Eso de decir, las imágenes se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x cada vez más cerca de x0, se formaliza en esta escritura. Para todo epsilon positivo existe un delta que cumple lo siguiente, que para todo x que se encuentra a distancia de x0 menor que delta, va a suceder que las imágenes de esos x difieren de L en menos de epsilon, ¿no? Es probable que la mayoría de ustedes esto ni siquiera lo haya visto. Insisto, aquellos que hayan sido alumnos míos en cálculo 1, esto no lo vieron.
pero sí puedo ahora compartirlos en esta instancia. ¿Por qué necesito, para algunos recordarlos y para algunos darlo por primera vez? Necesito darlo para que se entienda lo que se va a escribir ahora, o al menos tratar de darle sentido a todo esto que se va a escribir ahora. Porque la integral definida de una función no es más que el límite de las sumas de Riemann. Y como es un límite, la parte formal de ese límite la vamos a escribir en este contexto. Entonces, bueno, vamos de a poco. Siendo f una función definida sobre un intervalo cerrado, decimos que el número i es la integral definida de la función f en el intervalo AB y que i, ese número, es el límite de las sumas de Riemann si se satisface la siguiente condición. Para todo epsilon positivo, existe un delta positivo tal que para toda partición con norma menor que delta, ¿qué es la norma de la partición? Vamos acá abajo. La norma de una partición es el valor más grande de todos los subintervalos, la longitud del subintervalo más grande con el que queda dividido mi intervalo de trabajo. Acuérdense que la partición, ¿qué es lo que hacía? Era un conjunto de puntos que dividía a mi intervalo en n partes, no necesariamente iguales. De todas esas partecitas, aquella que tenga la mayor longitud, aquel subintervalo de mayor longitud, ese va a ser la norma de la partición. Entonces vamos de nuevo. Para todo epsilon positivo existe un delta tal que para toda partición del intervalo B con norma menor que delta y cualquier elección del punto representante en el subintervalo, esa sumatoria de Riemann dista de ese número límite en menos de epsilon. Entonces este numerito i es la integral definida de la función f en AB en la medida en que ese i sea el límite de las sumas de Riemann. ¿Qué significa que el número i sea el límite de las sumas de Riemann si se satisface lo que está ahí abajo? Que para todo epsilon positivo existe un delta para el cual, para toda partición del intervalo con norma menor que delta y con cualquier elección del representante en cada subintervalo, va a pasar que la suma de Riemann generada difiere de ese número límite, en valor absoluto, en menos de epsilon. Ese numerito i, integral definida de f en AB, es quien va a tener esta notación. Fíjense, la que está acá en verde. Es el símbolo de integral, esa S alargada, pero con un extremo inferior que es A, un extremo superior que es B. Esa va a ser la notación que vamos a usar ahora cada vez que hablemos de una integral definida sobre un cierto intervalo cerrado. Y obviamente, bueno, esa integral no es más que esta notación, el límite de las sumas de Riemann cuando las normas de la partición tienden a cero. Que es, de alguna manera, similar pensar en cuando n tiende a infinito, la cantidad de subintervalos involucrados. No se asusten, no se asusten, sepan sí que la integral definida se ve como un límite, como el resultado de un límite, ¿y el límite de qué? De las sumas de Riemann, asociadas a una función en un intervalo concreto. Digo, no se asusten porque si bien esta es la presentación formal, no lo vamos a usar casi en los ejercicios y ya vamos a ver de qué manera se van a calcular estas integrales definidas para esquivar el hacerla como el límite de las sumas de Riemann. En este apunte, que sería la continuación del que acabamos de ver, al principio no tengo nada que decir porque es todo lo que ya dimos, fue solo un recordatorio. Se llega a esta etapa. Bueno, ahí. Todo lo anterior es lo que vimos, nada más que yo lo incorporé en este PDF como recordatorio. Algunas observaciones para dar sobre esta definición que vimos recién de integral definida, ¿no? ¿Se acuerdan que recién habíamos visto el caso concreto de calcularle el área de la región de esta función?
f de x igual a 1 menos x al cuadrado. La función ahí es positiva y por supuesto está bien pensar que se va a poder calcular como el límite de las sumas de Riemann. En este caso tendríamos que decir lo siguiente. La integral desde 0 hasta 1, porque este es mi intervalo de trabajo, de la función 1 menos x al cuadrado diferencial x es 2/3. Esa sería ahora la forma en la cual nosotros nos vamos a manejar con esta nueva notación de integral definida. Importante, integral definida, donde acá tengo el extremo inferior, que es 0, el extremo superior, que es 1. Esta va a ser, en nuestro caso, la función integrando, y este diferencial x lo que indica es quién es la variable en juego. Y esto que hice acá, bueno, simula ser una S alargadita, ¿no? Esta es la presentación del símbolo de manera general. Acá les hice la presentación del símbolo en el caso concreto que veníamos arrastrando. ¿Mm? Importante es que cuando uno habla de integral definida, que le pone estos extremos, el resultado es un número. Es un número. ¿Se acuerdan que ustedes habrán visto en análisis, en cálculo 1, expresiones como estas? ¿Esto qué era? En cálculo 1. Se da una antiderivada. Claro, o sea, pero le dábamos un nombre que era integral indefinida, ¿no? Que sí es cierto que sirve para buscar familia de funciones primitivas, que es lo que nosotros escribimos así. X al cubo sobre 3 más c una constante arbitraria. El símbolo de la S alargada es el mismo, pero realmente, en esencia, nada tiene que ver una integral indefinida como esta, que es una familia de funciones primitivas, con lo que es ahora una integral definida. Una integral definida es un número. ¿Estamos? Es muy parecido, sin embargo, es cosas diferentes. Cuando convergen o cuando existe el límite de las sumas de Riemann, es decir, que existe la integral definida, una expresión que es común es las sumas de Riemann convergen a un número. Las sumas de Riemann tienden a un número. Existe el límite de las sumas de Riemann. En esas situaciones se suele decir entonces que f es integrable en AB, ¿no? Decir que una función es integrable sobre el intervalo AB es decir que se puede calcular la integral definida de esa función en el intervalo AB. Seguimos con estas observaciones varias. La integral definida, insisto, es un número, y ese número no va a depender de la x. Es más, ¿no? Cuando yo hice esta presentación para el caso que veníamos arrastrando de la función particular, acá puse el resultado 2/3. Y acá la x no participó, no estuvo. Entonces, si alguien venía y me decía la integral desde 0 a 1 de 1 menos u al cuadrado diferencial de u, también le iba a decir que era 2/3. No me importa el nombre de la variable que yo use dentro de lo que es la expresión interior de la integral. La variable se dice que es muda, no se involucra en el resultado final. Y eso es básicamente lo que se plantea acá. Si yo tengo la integral desde a hasta b de f de x diferencial x, eso es un número. Que va a ser el mismo hacia alguien se le ocurre, en vez de usar la letra x, usar la letra t. O si en vez de usar la letra t, usan la letra u. Pero nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Si usamos la letra t, la usamos la letra t para siempre, o sea, para lo que es la variable y el diferencial. No es que yo, no. Como yo puedo usar cualquier letra, puedo poner acá f de t y acá voy a poner diferencial de u. No, no.
Pues si nos ponemos de acuerdo, usamos siempre U, o usamos siempre T, o usamos siempre X. Pero no hago una jugarreta de combinar las variables. No, eso está mal. ¿No? O sea que acá lo mismo. Si alguien me dice cuánto es la integral de 0 a 1 de 1 menos t al cuadrado diferencial de t, 2/3. 2/3. La variable es muda. ¿Mm? Seguimos con estas observaciones varias, para que vayan entendiendo esta generación de los rectángulos. Miren acá. Si la función en juego sobre mi intervalo de trabajo es una función siempre positiva, cualquier suma de Riemann que yo genere, va a estar compuesta por suma de números positivos. Porque los delta xk son las longitudes de cada uno de los subintervalos que van a ser la base de cada rectángulo, y f en el representante también es un número positivo, porque la función siempre va a ser positiva. Entonces el producto de f en xk estrella por delta xk va a ser ese numerito, el área de un rectángulo. Y entonces esta suma es suma de áreas de rectángulos. Cosa que no se va a decir en esta situación donde la función en mi lugar de trabajo puede llegar a ser negativa. Esta sumatoria que se genera no necesariamente va a ser suma de área de rectángulos. Delta xk siempre va a ser un número mayor que 0, porque es la longitud del subintervalo. Lo que no necesariamente va a ser siempre positivo es lo que la función tome como valor en el punto muestra, en el representante. F en xk estrella puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces esta suma puede ser sumas de números donde algunos sean positivos y donde otros sean negativos. Pero en el dibujo se interpreta que cada vez que el producto de estos numeritos sea un número negativo, en realidad se puede ver así, como el opuesto del área de aquellos rectángulos que han quedado generados debajo del eje X. Porque cada vez que uno habla de área de un rectángulo, el área siempre va a ser un número positivo. Entonces, por eso digo, los opuestos de las áreas de los rectángulos. Entonces, en este dibujo, la suma de Riemann que se va a generar va a ser la suma, como dice acá, saco todo esto, va a ser la suma de las áreas de los rectángulos que quedan arriba del eje X, que son los que están marcados en celeste, y dice suma de los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedan por debajo de X. Si las áreas de los rectángulos que quedan por arriba del eje X, en suma, ¿no?, son más grandes ese numerito que el área de las regiones de los rectángulos que quedan por debajo, en esa suma me va a quedar en resultado un número positivo. Pero si los rectángulos que quedan por debajo del eje X, al momento de sumarle las áreas, el área comparada con las regiones de los rectángulos que quedan por arriba del eje X es más grande, como hago esto, ¿no? La suma de las áreas de los rectángulos que quedan por arriba del eje X y los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedan por debajo, puede pasar que en esa suma final que se genere, el resultado sea un número negativo. Resultado final, ¿eh? Un número negativo. Ahora, esto es con sumas de Riemann. ¿Qué pasa cuando paso al límite de las sumas de Riemann? Al pasar al límite de las sumas de Riemann, aparecen las integrales definidas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto en esta situación?
los mismos dibujos de antes, pero no haciendo rectángulos, ya pensando en el cálculo de la integral definida. Si la función es positiva, esta integral, que es el límite de las sumas de Riemann, sí se puede ver como el área de la región. Ahí sí. Pero cuando estamos en el caso de una función que puede tomar valores positivos o negativos, la integral definida, que es el límite de las sumas de Riemann, fantástico, se puede ver de la siguiente manera. A sub 1 sería el área de la región comprendida por la gráfica de la función y el eje X, pero que quedó por arriba del eje X. Esto sería A sub 1, el área de toda esa región que queda por arriba del eje X. Y luego tendría A sub 2, que es el área de esta región. Bueno, la resta de esas áreas va a ser el valor de esta integral. Por eso insisto, si la región que queda por debajo del eje X tiene mayor área que la región que queda por arriba, probablemente la resta me dé un número negativo. Esta sería entonces la interpretación ya con el límite de las sumas de Riemann. En el caso anterior eran con sumas de Riemann porque se generaban rectángulos. En este ya es con el límite, porque estoy hablando de la integral definida. Bueno, esto no lo voy a dar completo hoy, solo hago esta observación, ¿eh? Esto lo dejamos para el miércoles cuando nos encontremos en la facultad. Siguen las observaciones varias. Ese era el título. Si una función es integrable sobre el intervalo AB, es decir, que existe el límite de las sumas de Riemann, esa función necesariamente tiene que ser acotada. ¿Qué significa que sea acotada? Que en el intervalo de trabajo las imágenes van a estar entre un cierto rango de valores. Digamos, no voy a tener, por ejemplo, una asíntota vertical. Entonces, en particular, si yo tengo una función con un tipo de discontinuidad de salto infinito, en algún punto dentro del intervalo, como la función no es acotada, no es integrable. Entonces, importante es reconocer eso porque les va a servir para los ejercicios, ¿no? Decía, f integrable dentro de mi intervalo AB implica, por lo que estoy diciendo acá, f es acotada en el intervalo AB. Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que si f no es acotada en el intervalo AB, entonces f no es integrable en este intervalo AB. Estoy volviendo con la negación. Y bueno, casos fácil y típico, por ejemplo, se me ocurre, pensemos en esta función, la función 1 sobre x, ¿no? Y bueno, no es así, este dibujo espantoso. Pensemos, supongamos por ejemplo el intervalo que va de -1 a 1. Esa función, la función 1 sobre x, no es integrable en el intervalo que va de -1 a 1. Porque sobre ese intervalo presenta una asíntota vertical que justamente coincide con el eje Y, o sea, con la recta x igual 0, que hace que la función deje de ser acotada. Entonces, esa función f de x igual a 1 sobre x no es integrable en, por ejemplo, el intervalo -1 a 1. O sea que siempre que tomo un intervalo cerrado donde aparezca esta función en 0, la función deja de ser integrable.
Primero porque encima, bueno, esa función en cero no está definida, pero suponiendo que yo a propósito diga, bueno, no, estoy trabajando con la función que vale 1 sobre x para cualquier x dentro del intervalo menos 1, 1, excepto el 0, y la función en cero vale 1, pues se me ocurre arreglar el problema, tampoco va a ser integrable, porque el problema de la asíntota vertical la sigue teniendo. Sin embargo, la misma función, f de x igual a 1 sobre x, es integrable, no sé, en el intervalo 1, 3. Esto sigue, esto sigue, esto sigue. Acá aparece el 3. En este intervalo, la función es recontracontinua en el intervalo cerrado. Y ahí sí va a ser integrable. O sea que depende otra vez. Puede estar trabajando con la misma función, pero dependiendo sobre qué intervalo, la función es integrable o no lo es. Yo hoy me tengo que quedar en esta última parte de la clase con estas cuestiones. Que si la función es integrable, necesariamente tiene que ser acotada. No puede tener una asíntota vertical en el intervalo de trabajo. Y si la tiene, como no es acotada, no va a ser integrable en el intervalo de trabajo. ¿Estamos? Bueno, mucho concepto hoy, demasiado, pero es algo que hay que transitar sí o sí, como para después ir por el terreno ya más numérico, de cómo encontrar una integral definida, que tampoco creo que mañana lo vayamos a desarrollar. Pero hay un montón de cuestiones conceptuales y de ejercicios de sumatoria que vamos a necesitar transitar. Después los dejamos tranquilos y vamos por otro camino. ¿Mm? Bueno, muy bien por hoy.